Hola Martín, ¿me escuchas? Estamos. Hola Zuli, ¿cómo estás? Sé que no te estoy escuchando. ¿Me estás A ver, escuchando, sí? a ver, ¿para qué vamos a ver? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Te escucho pero con una especie de retorno. Ah, bueno, voy a poner auriculares de vuelta. Ok, Vamos a ver. perfecto. Sí, Vamos a ver. vamos a probar hasta que funcione. Bueno, A ver ahora. ¿Me escuchas bien? sí, ya te escucho bien. Ya, Ah, no se escucha. perfecto, perfecto. Con retorno. Bueno, está bien. Sí. Bueno, ok, pues bienvenidos a todos ustedes a una nueva charla, las personas que se están comenzando a integrar. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos en esta charla. Y hoy traemos un tema muy importante, un tema trascendental sobre economía, la economía argentina en contexto. Y hay que entender, antes de poder comenzar con este tema, hay que entender que la historia de la economía argentina no siempre fue la historia de un fracaso. Durante la primera parte de la Ujú. década de los 20, del siglo XX, Argentina tenía un nivel de ingreso per cápita muy similar a los de los países de Europa. Pero en los años posteriores a la crisis, a la Segunda Guerra Mundial, Argentina pareció entrar en un estado de crisis permanente. ¿Cuáles fueron las razones para entrar en esa crisis? Hoy con nosotros está quizás una de las personas que más ha investigado sobre el tema, un gran economista argentino. Él es Martín Simonetta. Martín, bienvenido a esta charla. ¿Cómo estás, Zuli? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir hoy estos momentos de reflexión en torno a un país tan indescifrable como la Argentina. Para nosotros es, Vos bien lo dijiste, uh-huh. sí, te escucho, te escucho. Para nosotros es un agrado tenerte aquí con nosotros, Martín. Y antes de poder empezar la charla, las personas que nos están viendo aquí desde Colombia, eh, voy a hacer la presentación formal de Martín. Martín Simonetta es director ejecutivo de la Fundación Atlas para una sociedad libre. Es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Política Económica Internacional por la Universidad de Belgrado de Buenos Aires. Aparte de eso, Martín Simonetta es un extraordinario economista, muy consultado en su país, por los medios de comunicación de su país, porque él realiza actividades de análisis y seguimiento a los acontecimientos económicos de su país. Y actualmente, Martín es profesor de economía en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Argentina. Bueno, pues tienes un extraordinario eh, currículo, Martín. Pero aparte de eso, tú también eres un escritor prolífero. Has sido coautor de varios libros, entre ellos uno que se titula Argentina Salvaje, ¿no es así? Sí, sí, exactamente, sí. Digamos que Argentina siempre nos da temas para escribir y para no aburrirnos en la temática económica, Sí. social. Los últimos años han sido de complejos, cada vez más complejos. Hoy, y antes de empezar a hablar del tema, digo, la Argentina está complicada, con una inflación cercana al 50% anual, de un país donde 6 de cada 10 chicos son pobres, de cada 6 niños son pobres, Ajá. y 45% de pobreza a nivel general. Así que es un momento bastante complicado y un expresidente de la Fundación Atlas, Guillermo Yates, dirijo la Fundación Atlas, escribió un libro llamado Argentina, un país rico que se convirtió en pobre, ¿no? Ujú, Y esto sí. tiene que ver con lo que vos comentabas hace un ratito, de la extraña situación, ¿no? De un país con estándares de país desarrollado, fines del siglo XIX, principio del XX, y hoy, digamos, un país claramente subdesarrollado, con los peores indicadores macroeconómicos de América Latina, junto con Venezuela. Sí. Así que es un caso raro sobre el cual podemos charlar bastante y analizar cuál era la situación de aquella Argentina, si era real, no era real, cuál era la situación política y qué pasó luego, ¿no? Ujú. Bueno, pues muy interesante. Aparte de que tú eres un escritor pues muy prolífero, tú también, Martín tiene algo, un gusto específico. A Martín le encanta la Ah, música.
específicamente el reggae Ah, romántico. ¿Cómo es eso, Martín? Compusiste ah, inclusive una canción. ¿De dónde esos gustos tan exóticos? Dime. bu- bueno, digamos que para tratar de escapar un poco de la lógica de los algoritmos y de la matemática, Sí, la terapia a veces tiene que ver con ese lado un poco más abierto, relajado, que la música nos permite ahorrar horas de psicólogo. Buenos Aires es la ciudad del mundo con mayor cantidad de psicólogos por habitante, debe tener que ver con este estrés que nos da, digamos, el empobrecimiento creciente. Pero sí, 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 no, y bueno, y el hecho de viajar bastante por el mundo y mucho por América Latina, sí. digamos, hace que uno disfrute de la música de América Latina, del reggae jamaiquino también, un poco de todo, una mezcla de todo un poco y para, digamos, sobrevivir y tratar de que las emociones negativas no prevalezcan, digamos, en un país relativamente complicado. Comprendo, comprendo. Es una forma, digamos, de canalizar ese estrés, de enfocarse, una forma más positiva, ¿no? De llevar esas situaciones. Pues bien, qué lindo, Sí, totalmente. Sí, sí, la música es terapéutica. Sí, 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 perfecto. es terapéutica, es gratis, tiene un montón de efectos positivos. Sí. Claro, claro, Martín. Bueno, pues entonces empecemos. Digamos que a lo largo de la historia, Argentina ha tenido diferentes episodios de inflación, de hiperinflación, que la han ido rezagando del crecimiento global. Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso en particular no es el elevado nivel de inflación, porque hay otros países que tienen niveles de inflación ubicados muy cómodamente por encima de Argentina. Lo que llama la atención es la persistencia de este fenómeno por un periodo tan prolongado de tiempo, casi 70 años. Sin embargo, Martín, como tú y yo sabemos, la inflación siempre es el síntoma de una enfermedad más profunda. ¿Cuál es esa enfermedad que ha azotado a Argentina? ¿Cuáles fueron las causas y cuál es el origen de esta crisis? Bueno, claramente la contracara de la inflación es el déficit fiscal, ¿no? Sí. Es un país cuyo Estado, cuyo sector público gasta más de lo que ingresa. Entonces, ese saldo negativo, ese déficit, en Argentina se ha dado por hacer, digamos, financiado a través de la emisión monetaria. Ujú. ¿Sí? Y la emisión monetaria recurrente, creciente, descontrolada, genera elevadísimos niveles de inflación, ¿no? Digamos que desde Argentina vuelve a la democracia en el año 83, 1983. De ahí en adelante tuvo distintas crisis económicas, pero una de las más fuertes fue en el año 89, donde llegamos a una hiperinflación del 5.000% anual. 5.000% anual, con lo cual los argentinos tenemos una cultura inflacionaria muy fuerte, nuestros abuelos, padres, bisabuelos saben cómo convivir con la inflación y nosotros hemos ido aprendiendo a los golpes, ¿no? Porque hemos vivido, como vamos a charlar en un ratito, un periodo 91-2001 donde Argentina no tuvo inflación, que fue a partir de la ley de convertibilidad, que fue una especie de dolarización, no Sí. exactamente una dolarización, pero algo parecido. Y personalmente yo entré al mundo adulto, a la vida adulta en esa época, y pensé que no sabía lo que era la inflación. Y de golpe, nuevamente, en la crisis 2001-2002, el país retorna a la inflación, a un sendero de inflación creciente, lo cual hace, digamos, es una enfermedad profunda, silenciosa, una negación de los problemas estructurales de la economía. Yo siempre digo, para decirlo claramente y con simpleza, es una adicción, ¿no? Es como una persona drogadicta, digamos, ¿no? La economía argentina y el sector público argentino, digamos, se financia a través de la impresión de billetes, papelitos de colores, que cada vez valen menos, y de esta manera tapa la enfermedad, digamos, ¿no? Así como una persona que tiene problemas, no sé, de depresión, de ansiedad, y se droga de forma sistemática para escapar del momento, puede ser que por el momento escape, pero en el largo plazo no está solucionando su problema de fondo. Y esto es lo que pasa con la Argentina, ¿no? Los gobiernos gastan más de lo que recaudan y la diferencia la financian a través de la emisión monetaria, o sea, de la impresión de papelito de colores, y nos obligan a los argentinos a usar ese dinero, ¿no? Que
se va perdiendo cada vez, va perdiendo valor de forma creciente digamos, los argentinos nos vamos refugiando en monedas extranjeras, especialmente en el dólar, porque Sí. no es que el dólar sea la mejor inversión, claramente no la es, pero es una inversión que está a mano, cerca, uno puede comprar dólares en cualquier lado, lo que llamamos dólar blue, que es el dólar negro o ilegal, que es prácticamente legal, ¿no? Ujú. Eh, bueno, y ahora nos refugiamos también en criptomonedas, pero tratamos de escapar de esta moneda que no nos da otra cosa que insatisfacciones y pérdida de valor, ¿no? Y Claro, pérdida de nuestro poder de compra. poder adquisitivo. Ujú. Y digamos que Argentina antes, digamos, comienza a entrar en esa crisis a partir del gobierno de los Perón, ¿no es así? De ahí en adelante comienza como un estado de decadencia por parte de en estos gobiernos. Sí, digamos que para ir un poquito más atrás, Argentina, como vos anticipaste, por ejemplo, en 1913 era el país con el 10º PBI por habitante mayor del mundo, Sí. ¿sí? Hay algunas estadísticas que en 1890 muestran a la Argentina como el país número uno, según Producto Bruto por habitante. También en 1913 el Producto Bruto total era superior a la mitad del Producto de América Latina. Ujú. O sea, aquella Argentina era un país abierto al mundo, abierto a las exportaciones agropecuarias al mundo, un país abierto y atractivo a inversiones del mundo, ¿sí? Y también a inmigración del mundo, ¿no? Por eso Argentina también, su origen étnico y cultural tiene que ver un poco con aquel momento, digamos, donde Argentina es un país atractivo y, digamos, migrantes de todo el mundo, especialmente de Europa, de Italia, de España. Argentina tiene la población de origen italiano más grande de todo el mundo, después de Italia, del país mismo Italia. Tiene la población de origen árabe mayor de América Latina, sirios y libaneses, la población de origen judío, la tercera después de América, luego Estados Unidos y Canadá. O sea, ¿por qué se da todo esto? Justamente por la prosperidad económica que atrae justamente personas del planeta Claro. que quieran vivir mejor, que quieran realizar sus sueños. Pero, ¿qué pasaba en aquella Argentina? Como sucedía en todo el mundo, eh, no había un voto transparente, digamos, no era un voto lo que llamamos en Argentina voto cantado, voto público, ¿sí? No era universal tampoco, y cuando se instala el sufragio universal, el sufragio, digamos, con privacidad, comienza otra Argentina. ¿Sí? La Argentina próspera era una Argentina donde, digamos, era una especie de Singapur moderno, Sí. ¿sí? Gobernado por un grupo de personas que había diferencias, había distintos partidos, pero la gente, no había lugar para los populismos. Ujú. Después pasamos a tener el sufragio universal, obligatorio, y ahí empieza a cambiar la historia, hacia el año a partir de 1912. Y de ahí en adelante, hasta el 45 que gobierna Perón, empieza una lenta decadencia que se acentúa fuertemente en la década del 30 con la crisis global, ¿no? Cuando se cierran los mercados globales a los productos agropecuarios argentinos. Y entramos en un periodo también de inestabilidad política, llamados péndulo cívico-militar. En la década del 30, Perón, que sería después presidente de la Argentina, eh, va a la Italia de Mussolini, aprende cómo gobierna Mussolini, su comunicación con las masas, su economía, y el peronismo va a ser una especie de fascismo a la Argentina, ¿no? Latinoamericano. Bueno, y ahí empieza la debacle total, ¿no? Pero no es que se da automáticamente, sino que es un proceso gradual de 1912 hasta la asunción de Perón, ¿no? Y ahí nacen los populismos más abiertamente, que hoy conocemos de una forma salvaje y que no permiten que Argentina eh, crezca, ¿no? Hoy ganar dinero en Argentina es un pecado, tener una propiedad es un pecado. También tenemos un papa que es argentino, que no ayuda mucho, un papa peronista, que dice que, por ejemplo, las tierras no habitadas deben ser entregadas a los pobres. O sea que hay una movida muy importante, digamos, en términos orientados hacia la redistribución del mensaje, en la política, también desde la parte religiosa. Y te repito, no es que todos los papas católicos transmiten ese mensaje. Por ejemplo,
Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, transmitía un mensaje pro mercado totalmente distinto, pero el Papa argentino es un Papa populista, claramente un Papa peronista, y que, digamos, apoya estas ideologías. Y yo creo que no estudia economía, porque si estudia economía pensaría otra cosa. No creo que tenga mala intención, pero sí no poco conocimiento, ¿no? Y hoy estamos en esta situación a la que mencionamos al principio, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, 45% de la población total es pobre, ¿no? Una situación muy complicada. Claro. Entonces el origen se retoma fundamentalmente a la ideología que asume el Estado y es fácil decir que ese proceso de inflación acelerado empieza con el gobierno de Perón. Pero ahora yo te pregunto, cuando comienzan estas crisis, cuando comienza la emisión de, de dinero para poder respaldar ese enorme déficit fiscal, es fácil decir, es culpa de los presidentes. Pero en ese momento, ¿qué pasaba con el Congreso? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban los sistemas judiciales? La élite intelectual de Argentina. ¿Dónde estaban para, digamos, para que son, digamos, el marco institucional para limitar el uso arbitrario del poder público? ¿Dónde estaban en ese momento? Bueno, pasa que, digamos, Argentina es formalmente una república, Sí. ¿sí? Pero de hecho, es un gobierno bastante centralista, Ujú. ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros decíamos que el Congreso es una escribanía del Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque uno mira desde afuera y dice, uy, hay división de poderes, pero Argentina copió el sistema republicano de los Estados Unidos, pero funciona de una forma bastante vernácula, caudillística, ¿sí? Digamos, la división de poderes es relativa, es formal, ¿no? Lo Ujú. mismo sucede con la justicia. La justicia responde al poder político, con lo cual no es que hay un sistema de frenos y contrapesos como soñaba Montesquieu, donde la justicia hacía que valiera los derechos constitucionales y el Congreso se frena al Poder Ejecutivo, digamos, de la violación de las normas, Ajá. sino que todo se alinea alrededor, digamos, del caudillo. Entonces es una enorme tradición caudillista, Claro. como también se ve en muchos países de América Latina, Sí. pero con ropaje de república, Claro. ¿sí? Con Ujú. ropaje de república. Ujú. O sea que esa es la explicación, digamos, ¿no? Nunca hubo una república en la Argentina más allá de la vestimenta, ¿no? Y Ya. hoy en día se ve claramente eso, ¿no? Entonces, si el Poder Ejecutivo tiene suficiente votos, por ejemplo, hace una buena elección legislativa, puede generar apoyo en su normativa, y si no, también se pueden comprar los legisladores, ¿sí? Ujú. Que hoy vota A, mañana vota B. Uno no sabe cómo se explica eso, pero de un día para otro hay cambio, ¿no? Entonces hay mucha corrupción, muy poca transparencia, con lo cual hace que el sistema sea realmente muy complejo, ¿no? Muy complejo. Claro. Y retomando lo que tú decías anteriormente, de que en cierta manera existe en Argentina una elevada inflación porque el trasfondo de esa elevada inflación es un elevado déficit presupuestal. Entonces viene una perturbación fuerte sobre la economía y entonces el Estado no tiene cómo financiar el gasto público y recurre a la emisión monetaria y eso es lo que genera o engendra esos fenómenos inflacionarios. Y Argentina sufrió y padeció eso desde, estamos en la década de los 50 de Perón y llega hasta 1989, uno de los años con mayor inflación. Y entonces la historia nos dice que este presidente asume la presidencia e implementa programas de ajuste, privatizaciones, y implementa un sistema de convertibilidad uno a uno, ¿cierto? ¿En qué consistió este Sí. mecanismo? Bueno, como vos muy bien señalaste, el primer presidente democrático, Alfonsín, Sí. renuncia 6 meses antes, en el año 89, con una hiper del 5000% anual, es un desastre. Asume antes de la fecha vigente para asumir Carlos Menem, un presidente de origen sirio también, y después del fracaso de 3 ministros de Economía, el Sí. tercero logra, digamos, estabilizar la economía a través de la ley de convertibilidad, que ¿qué era lo que decía la convertibilidad? Solo podés imprimir pesos si ingresan dólares como respaldo del Banco Central, ¿sí? Uh-huh. Entonces obligó a eliminar la herramienta de la emisión inflacionaria. Entonces, la consecuencia fue la esperada, básicamente, ¿no?
si vos le atás las manos a un banco central adicto a la emisión monetaria, vas a ver que el efecto es la caída de la inflación. Ujú. Entonces, eso fue lo que pasó, y a la vez el presidente empezó a vender una serie de empresas públicas que tenía la Argentina, deficitarias, ¿sí? Por ejemplo, voy a mencionar un caso, YPF, que es la petrolera, tenía 55.000 empleados públicos, era deficitaria. Cuando se privatiza pasa a tener solo 5.000 en vez de 55.000 y Ujú. pasa a ser superavitaria. O sea que las empresas públicas eran y son cuevas de empleados públicos, ¿sí? Eh, entonces apenas se organizan los números, pasan a ganar plata en manos de privados. Entonces pasa que Menem en Argentina falleció hace poquito, Carlos Menem, para mí fue un gran presidente, pero la población tiene mal recuerdo, Sí. ¿sí? Dicen que da mala suerte mencionar su apellido, incluso, en vez de decir Menem dicen Méndez. ¿Pero por qué? Porque tuvo que hacer realmente cirugía mayor. Y si uno ve los indicadores macroeconómicos durante los 10 años y medio que gobernó, porque él fue reelecto incluso, ¿sí? Ujú. O sea que tan mal lo gobernó, mejoraron todos, hubo crecimiento, se hablaba del milagro argentino, había atracción de inversión extranjera, pero digamos el cambio profundo genera estrés en la población. Y acá viene el análisis político, sociológico, psicológico, que hay sociedades que se niegan a cambiar. Sí. Entonces, si vos decís a que la gente en masa tiene que cambiar su comportamiento, tiene que pasar a desarrollar actividades productivas, esto genera un rechazo a los cambios, ¿no? Y Ujú. esto la sociología lo analiza muy bien, incluso la administración de empresas habla mucho del cambio organizacional, y prevaleció el no cambio respecto del cambio, ¿no? Pocos años después, en el año 2001, se sale de la ley de convertibilidad, que era una especie de dolarización, y se vuelve al sistema anterior, Eh, ¿sí? Discúlpame, ahí Y quiero hemos retornado, y, hacer sí. un paréntesis, qué pena, Martín. Precisamente eso, profundizar por qué fracasó ese régimen de convertibilidad. ¿Por qué fracasó? Sí. Mira, económicamente no fracasó, primero. Ok. Fue una década de crecimiento económico. Ujú. Pero ahora es interesante, yo, como vos decías, soy profesor de economía política, ¿no? En la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y analizamos muchas veces con los alumnos cómo a veces excelentes resultados económicos no dan excelentes resultados políticos, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en la Argentina. Sí. Si hubo crecimiento por mirás cualquier indicador en los 90 y hubo crecimiento, caída de pobreza, caída de inflación, caída de déficit fiscal, pero Ujú. la gente, la mayor parte, los ex empleados públicos, por ejemplo, eh, generaron una movida contraria al cambio y a esa situación sanitaria. Y yo hablo de a veces en mis clases, y sin ánimo de desmerecer a nada, pero pensemos en una persona de 300 kilos, ¿sí? Que va al médico y le dice, doctor, quiero cambiar. Sí, y el médico le dice, mira, vos tenés que cambiar, te va a hacer bien cambiar tu alimentación, la cantidad, la calidad, también cambiar las calorías que quemás, ¿sí? Hacer más actividad física, comer menos y mejor, y la persona se va al médico y dice, bueno, sí, yo quiero cambiar, pero no quiero pagar los costos que implica el cambio. Claro. Eso es lo que pasó en la Argentina. Ujú. Digamos, Argentina quería cambiar sin cambiar y no se puede, digamos, ¿no? Para que un país cambie hacia un nivel o un estilo de país desarrollado, tiene que cambiar la calidad de comportamiento de las personas, y muchas veces eso genera estrés, genera rechazo, y hay partidos políticos que capitalizan ese desencanto, digamos, ¿no? Y prefieren, en algunos casos, alguna parte de la población, ser pobre, ser miserable, no poder desarrollar sus sueños, pero tener, como es en la actualidad en la Argentina, cobrar un plan social todos los meses, que te da una miseria, pero sabes que contás con esa plata todos los meses y podés vivir sin trabajar, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que hay un tema de psicología social detrás de situaciones como las que vivía la Argentina. Y a veces no es la ideología, sino los intereses, ¿no? Porque Ujú. eh,
por un lado, lo que decíamos de la gente que quiere cobrarse sin trabajar y por el otro lado, los políticos que muy hábilmente manipulan esta situación y capitalizan, digamos, esta circunstancia en favor de sus intereses electorales y no electorales. Claro, generar una mayor dependencia de la sociedad hacia esas transferencias monetarias, subsidios. Y digamos, como dices tú, Argentina quería cambiar, pero habían cosas que no cambió. Y al implementar ese mecanismo de convertibilidad, sin embargo, no cambió su indisciplina fiscal. Siguieron esas expansiones exageradas de gasto público. ¿No fue así? Claramente, claramente, y después de la salida de la convertibilidad de la crisis 2001-2002, hubo una crisis, digamos, esta que mencionaba, que se caracterizó por un default, se dejó de pagar la deuda pública con Ujú. acreedores privados, hubo una devaluación, el tipo de cambio 1 a 1 pasó a 4 a 1 casi, Oh. ¿sí? Eh, y se confiscaron los depósitos bancarios también. Una Ujú. situación terrible, terrible, millones de argentinos escaparon de la Argentina. Se hablaba de las muchas provincias querían separarse de la Argentina, también una situación social, económica compleja. Pero bueno, vino el populismo, hubo cinco presidentes en 2 meses en esa crisis, Sí. porque renunciaban los presidentes, eh, hasta que en el 2013 ganó el kirchnerismo las elecciones, el Ujú. actual partido gobernante, ¿no? Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, populistas, un Néstor Kirchner gobernador de una provincia patagónica, Santa Cruz, en la Argentina, eh, y bueno, lo que hizo fue hacer básicamente populismo, incrementó la cantidad, aprovechó excelentes precios de los commodities agropecuarios, que hoy también tenemos excelente precio de los commodities. La nuestra fundamental es la soja o soya, como llaman ustedes, eh, y tiene un precio increíble. Hasta hace algunas semanas estaban $600 por tonelada, ahora está un poquito más abajo, pero igual está muy por encima del precio histórico que era $100 y está por 530 más o menos. Sí. Pero aún con viento a favor, esto no es suficiente para que la Argentina le vaya bien, ¿no? Ujú. Hay una frase que dice que no sabe hacia dónde va, no hay viento a favor que lo lleve a destino correcto, ¿no? Y esto es lo que está pasando en la Argentina, aún con un excelente contexto de precios internacionales, de commodities, y repito que la soja, por ejemplo, el complejo sojero representa más o menos $1 de cada 3 que Argentina exporta. O sea, es Sí. muy relevante. Pero no es suficiente eso, ¿no? Y durante el kirchnerismo se hizo populismo, se regalaron subsidios, jubilaciones, Oh. se duplicó la cantidad de jubilaciones, lo que ustedes llaman pensiones, Ujú. ¿sí? Gente que no aportó. Hoy en día, cerca de la mitad del presupuesto nacional es para pagar pensiones, Ujú. con lo cual no alcanza. Eh, digamos, un poquito, casi la mitad de los argentinos viven del Estado, tiene un ingreso mensual, ¿sí? Del Estado en la actualidad. Eh, Así que es una situación bastante compleja y que a la vez económicamente es muy fácil decir qué hay que hacer, pero políticamente ningún presidente o candidato, digamos, se anima a anunciar las medidas que hay que hacer, porque ¿qué pasa si la mayoría de la sociedad vive del Estado? Vos Claro, proponés que el Estado se achique y perdés la elección, ¿sí? claro. Entonces estamos en esa situación, digamos, de el perro que se muerde la cola, decimos acá en Argentina, ¿no? Un perro que se muerde la cola y da gira sobre sí mismo y no puede salir de esta Claro, situación. claro, claro. Y Martín, llegamos a la crisis del COVID, la crisis del 2020. Sí, Y digamos que la mayoría de países de todo el mundo respondieron de forma inmediata, digamos, ampliando la base monetaria, brindando mayores condiciones de liquidez. Pero supongo que en países donde hay un nivel de inflación muy elevado se dificulta mucho el manejo de la política monetaria. Y en el caso de Argentina, digamos, ante ese aumento de la percepción global por el riesgo de esa salida masiva de capitales, ¿cómo respondió ante esta crisis? ¿Cómo les fue ante esta crisis en Argentina? Tenemos un problema acá de conexión. Oh, por favor.
Vamos a mirar a ver si podemos nuevamente generar la conexión. Está un poco difícil. Si ustedes quieren, continúen Ahí está, haciendo preguntas. Ahí estás. ahí está, se cortó la conexión. No te Sí, preocupes, ya ahí lo rescatamos. sí. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta, Martín? No, 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 al principio nada más. Al principio. Durante el COVID, pues nosotros enfrentamos una situación adversa, difícil, aumentó la percepción global por el riesgo, la mayoría de economías de América Latina pues enfrentaron una salida masiva de capitales y los bancos reaccionaron inmediatamente con medidas de liquidez, pero supongo que en un país donde hay una inflación muy elevada, el manejo de la política monetaria se dificulta. ¿Cómo enfrentaron esta crisis del COVID con desequilibrios ya latentes de fondo? Bueno, es una excelente pregunta. Primero quería comentar que el presidente previo al actual, que es Sí, un presidente kirchnerista, Alberto Fernández, el presidente previo fue Mauricio Macri, sí, ¿sí? Un presidente supuestamente pro mercado. Si uno escucha el discurso de Mauricio Macri, uno está de acuerdo en el 95% de sus palabras. Pero sí, fue realmente un muy mal gobierno, porque no hizo nada de lo que prometió. ajá, Entonces, digamos, la inflación argentina siguió en el periodo de él en niveles enormes, no se ajustó la economía, la inflación siguió alta, como charlábamos, y fue uno de los pocos casos donde el presidente no fue reelecto, porque en general los gobiernos, si son más o menos intermedios, son reelectos y ujú, gobiernan 8 años. Y Macri fue tan malo el gobierno que no fue reelecto, asume Alberto Fernández, que a la vez era un peronista acá, no quiero confundir mucho, pero eh, él fue funcionario del gobierno de Menem, que había sido un gobierno de centro derecha y un gran gobierno, pero ahora está aliado del gobierno y fue aliado de los kirchneristas y hoy es presidente con el apoyo K, ¿no? Perón decía que los peronistas eran como dos gatos en celo de una bolsa, que parecía que se estaban peleando, pero se estaban reproduciendo, ah, ¿no? Y esto es lo que tienen los peronistas, digamos, ¿no? sí, Parece que se pelean, pero se acomodan, cambian de color político dentro del mismo partido y están siempre gobernando los mismos con distinto color ideológico incluso, ¿no? sí, Por eso Alberto Fernández, que era de centro derecha y es de centro izquierda, liderando la coalición gobernante. ujú, Y para ser justos, cuando asume Fernández, la economía argentina era un enfermo en coma, ¿sí? sí, Que dejó Macri, ¿sí? Que no hizo ningún tipo de ajuste ni nada. Y cuando llegó el COVID, decimos acá que era un enfermo en coma la economía argentina, al cual se le cae un piano en la cabeza, ¿sí? claro, Entonces, fueron dos situaciones bastante complejas claro, eh, y en ese contexto debemos comprender lo que sucedió eh, en estos últimos tiempos entre Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y ujú, vino, digamos, administrando la situación. Argentina es un país en default, renegoció parte de su deuda, pero no tiene acceso a mercados internacionales, con lo sí, cual se recurrió a emisión monetaria y creció fuertemente la inflación, ujú, ¿no? La inflación actual cercana al 50% es consecuencia del proceso de emisión monetaria del año pasado, sí, ¿sí? Así que, y esta es la circunstancia en la que estamos ahora, y bueno, y la inflación que deja Macri estaba cercana al 30% y subió, la tasa de pobreza también subió en la era del COVID, como decíamos, a los números mencionados, pero acá hay un tema, una especie de hasta oxímoron, ¿no? Uno tiende a pensar, la situación económica es mala, la situación social es mala, hay más pobres, entonces el que gobierna va a perder la elección. Pero ujú, los populistas tienen la habilidad de generar algoritmos falsos para la comprensión de la gente. sí, Está todo mal, pero ellos dicen la culpa es de Macri o la culpa es del neoliberalismo. Entonces, que la economía esté mal no quiere decir que la gente va a atribuir, sobre todo los que los siguen a ellos, ¿no? Parte de esta legión de gente lamentablemente pauperizada en la Argentina y con bajos niveles
educativos, bajos niveles de comprensión lectora. Es un voto, digamos, que uno puede llegar a este voto con un discurso mucho más emocional que racional, ¿no? Claro. Y los populistas son expertos en este tipo de cuestiones. Y hoy, este año vamos a tener elecciones y no sabemos cómo va a ser, pero son elecciones parlamentarias, no tan Ujú. relevantes, y se supone que no van a ser tan malas para el oficialismo, ¿sí? Así que, y ya para las elecciones presidenciales, en 2 años va a estar parado seguramente en una situación en términos sanitarios y económicos y sociales bastante mejor, ¿no? Así que es posible que sean reelectos. Comprendo. Y digamos que durante esta crisis, digamos, esa incidencia de nerviosismo en los mercados produjo también una salida de capitales muy fuerte. Pero en el caso de Argentina, eh, la limitada cantidad de reservas internacionales hicieron que se colocaran restricciones cambiarias, lo que se conoce como cepo. Sí, exacto. Exactamente. Acá le llamamos corralito, corralón. No podemos sacar la plata de los bancos. De todos modos, como el que se quemó con leche ve una vaca y llora, ¿no? El dinero de los argentinos que está en bancos es el mínimo indispensable, Ujú. ¿sí? Para transacciones de corto y mediano plazo. Claro. Porque como pasó en el 2001 que vos tenías tus ahorros en el banco y no los pudiste sacar en dólares, tuviste que sacarlos en pesos a un cuarto del valor, ya el Ujú. banco es una ficción, son bancos, pero que sirven básicamente para lo que llamamos acá caja de ahorro, ¿sí? Para básicamente emitir cheques o hacer transferencias bancarias. ¿Sí? Hay muy pocos plazos fijos, ¿no? Eh, entonces, digamos que el corralito y la imposibilidad de sacar plata del banco y la imposibilidad de comprar dólares nos agarran ya, digamos, advertidos. ¿Sí? Y acá hay un mercado blue o mercado negro de dólares que es ilegal supuestamente, pero es casi ilegal. Sí. Eh, lo cuida un policía en la puerta de los mercados blue, digamos, de dólares, como tantas cosas, tantas contradicciones en Argentina. Eh, el que quiere comprar dólares compra con Mercado Blue y podemos comprar $200 por mes y si estamos en el exterior, gastar hasta $200 con tarjeta de crédito en el exterior, ¿sí? Para que no Ujú. salgan dólares, supuestamente, ¿no? Pero bueno, esto es un desastre, pero pasa cíclicamente en la Argentina, Ujú. ¿sí? Y esperando que llegue siempre los meses de marzo, abril, mayo y que haya ingresos por soja y haya mayor tranquilidad en este sentido. Así como se habla a veces de república bananera, Argentina es una república sojera. Digamos, Sí. pasa lo mismo que en la república bananera, pero con la soja. Ujú. Ya, 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 comprendo. Martín, tú en tu trayectoria como economista, como director de la Fundación Atlas, tú eres un promotor, un defensor del pensamiento liberal. ¿Tú cuáles consideras que deberían ser las soluciones o los programas para lograr estabilizar esta crisis en Argentina? Bueno, cambios de fondo, cambios estructurales, ¿sí? Con todo lo que todos sabemos, básicamente, ¿no? Que yo en mis clases le digo a mis alumnos que si vos gastás un mes podés gastar más de lo que ganás, Sí. pero 2 va a ser más complicado, 3 más complicado, y la tasa de interés que te van a cobrar si tenés que financiar tu déficit va a ser mayor, ¿no? O sea, Argentina tiene que gastar lo que ingresa, tiene que achicarse para eso, para darte una idea del nivel por algún indicador del peso del Estado, tenemos 6,5 millones de argentinos que trabajan en el sector privado formal, Sí. 6,5 millones, y Ujú. hay 4 millones de empleados públicos, ¿sí? O sea que es insostenible, digamos, Sí, ¿no? Es sostenible. insostenible. Entonces hay que cambiar en ese tipo de cuestiones evidentes, ¿no? Que con la misma lógica que uno aplicaría a la economía de su casa, ¿sí? Si Ujú. ganas 10 no podés gastar 15 siempre, ¿sí? Nada Sí. más que eso, digamos. Después le podemos poner nombres técnicos y demás, reducción del nivel de endeudamiento, downsizing del Estado, etcétera, etcétera. Pero el gran problema tiene que ver con los déficits recurrentes y el enorme peso fiscal, ¿no? la, Ujú. la presión tributaria de la Argentina, que acá decimos que es una prisión tributaria, ¿sí? Porque mata cualquier negocio, esa presión tributaria. Por suerte,
alrededor de la mitad de la economía funciona en negro, ¿sí? Sí. Funciona en el mercado blue, que llamamos, y sobrevive por eso, pero si no, Ujú. no podría sobrevivir. Así que son temas que ni siquiera se hablan en la Argentina, lamentablemente. Eh, Así que sería, solamente hay un partido de tendencia libertaria que no sabemos, puede hacer una buena elección en estas elecciones de medio término, liderado por Javier Milei, por ejemplo, que según posiblemente lo conozcan allá en Colombia, Sí. un economista, un personaje muy divertido, muy sabio, que aparte sabe comunicar con mucha claridad cuestiones difíciles en términos económicos e institucionales, Ujú. pero a nivel elecciones presidenciales eso es más difícil, ¿no? Si es posible Claro, tener alguna voz en el Parlamento, ¿sí? Pero claro. las nuevas generaciones de chicos de 12, 13, 14 años ya tienen conciencia de estos conceptos gracias a la influencia de estos movimientos en redes libertarios, ¿no? Y creo que ahí Eso es está la apuesta a fantástico. largo Ujú. plazo, ¿no? Claro. Es fundamental esto que estamos haciendo ahora, estamos charlando ahora, mostrar, desmitificar lo que son los gastos del Estado, ver qué es lo que pasa, abrir cajas negras, mostrar la corrupción, mostrar el despilfarro. Creo que esto es fundamental y la tecnología en el largo plazo va a ayudar a que haya cuentas más transparentes y en consecuencia una situación fiscal mucho menos apremiante. Ujú. Claro, claro. Y Martín, ya para finalizar, es muy interesante lo que tú comentas, para finalizar porque se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría conocer la opinión tuya con respecto a algo que se viene discutiendo de forma muy reciente en la mayoría de gobiernos de América Latina. Digamos que cuando llegó la crisis, los gobiernos reaccionaron de forma inmediata, generando fuertes expansiones de la oferta monetaria para tratar de mitigar ese efecto devastador sobre la economía. Pero últimamente se ha venido discutiendo ampliamente de que los gobiernos deberían o se deberían generar intervenciones mayores, ya no con mecanismos de inyección de liquidez transitorios, sino con mecanismos de inyección permanentes, inclusive para financiar los déficits fiscales. ¿Se pueden implementar estas políticas de forma exitosa o pueden llegar a traer riesgos inflacionarios y mayores desequilibrios macroeconómicos para los países de América Latina? Bueno, lo que vos decís es un tema central, incluso no solo en América Latina, sino en los países desarrollados. Ujú. Vemos que Estados Unidos tiene una inflación anual del 4%, que Sí, es una locura para un país desarrollado, ¿no? Estaba en 2%, ya era una locura, pero 4%, y vemos que es una vez que se instalan estas políticas y estos hábitos y costumbres, son ujú. muy difíciles de luego desactivar, ¿no? Desactivar. Y vuelvo al tema y a la metáfora del adicto, ¿no? También los gobiernos se hacen adictos a contar con esta plata, a un nivel de gasto elevado, y claramente vemos lo que está pasando en los países desarrollados y no solo en América Latina se está viendo esto, tal vez en América Latina con más peligrosidad, ¿no? Porque hay un Ujú. control institucional menor, ¿no? Este tema de lo que decíamos antes de los frenos y contrapesos, ¿no? A nivel gobierno no funciona tan bien. En Sí. consecuencia, el Poder Ejecutivo maneja estas cuestiones a imagen y semejanza. De hecho, en la mayor parte de los países de América Latina, el Banco Central es un ministerio de la presidencia, digamos, Ujú. no como es en Argentina, no es una entidad autárquica como debería serlo, como es la Reserva Federal o el Sí. Banco Central Europeo. Entonces, creo que es un camino muy peligroso y el COVID ha abierto una puerta de enorme riesgo que Ajá. puede llegar a instalarse para quedarse y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de largo plazo, ¿no? De esto. Claro. Porque hay cambios que quedan en la historia, que nacen, que llegan por algún motivo, se instalan y después volvemos a lo que decíamos antes, el costo político de desactivar es muy alto. Ya se Ujú. cuenta con la herramienta que sabemos que es nociva, pero nadie vota en favor de desactivarla, así que queda ahí para siempre, ¿no? Con lo cual coincido con esta visión de los peligros que se han abierto y aparte vinculando con lo que charlábamos antes del populismo. El Ajá. populismo y muchos presidentes que sin ser populistas son de centro izquierda, Sí. saben muy bien cómo manipular el miedo de los ciudadanos, ¿no? Y bajo el paraguas del miedo justifican intervenciones, robos, arrebatos de la propiedad privada, del esfuerzo de la Ujú. gente, y como la mayor parte de la gente no entiende qué es lo que pasa en la economía, piensan que esto lo pagan los ricos y no saben que
las consecuencias principales siempre la pagan los sectores que tienen menos capacidad para, o menos espalda económica en momentos, en contextos negativos. Claro. Bueno, pues este ha sido nuestro tiempo con Martín Simonetta, un gran economista que cree en la posibilidad de los cambios, que desde su think tank, con el que ha trabajado por mucho tiempo, él impulsa las ideas de la libertad. Martín, mi admiración y mi respeto por todo lo que tú haces. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por habernos ilustrado de esa forma tan clara, tan precisa sobre este fenómeno en Argentina. ¿No? Muchísimas gracias a vos por esta posibilidad de compartir, de hablar. Y bueno, invitamos a todos a que nos sigan en las redes, que sigan a la Fundación Atlas de Argentina, donde trabajamos. Somos un think tank dedicados a promover mejores políticas públicas basadas en la libertad. Y que tenemos, cuando uno recorre América Latina, ve que somos como provincias de una misma nación, ¿no? Sí. Y tenemos problemas muy parecidos. Tenemos Ajá. mucho más en común de lo que nos diferencia y que pueden tener distintos nombres, podemos usar alguna palabra distinta, pero muchas de las problemáticas son súper parecidas y que está bueno trabajar con los países de la región, nuestros países hermanos, vecinos, para poder con más fuerza comprender y solucionar los problemas que nos aquejan. Así es. Así es. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por aceptar también esta charla. Martín, nos queda pendiente otra charla para que nos vengas a seguir enseñando todo lo que sabes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un gran abrazo. Chao, chao. Bueno, Martín, feliz noche.